Ok, pues a ver si sí nos apoya esta cosa. Parece ser que sí se... A ver, me dice si se está viendo la pantalla. ¿Se está viendo, Josué? Sí, profe, dice corrosión o degradación 3 de marzo del 2022. Vamos a ver si cambia. Si cambia, ya la hicimos. Causas de la corrosión, errores críticos de diseño. Ok. Pues vamos a retomar, a ver si no vuelve otra vez a empezar con sus chiquiadencias esta cosa. Pero bueno, creo que esto fue lo último que estábamos comentando el día de ayer. Creo que sí nos queda ya bastante claro que, por lo menos en la parte que tiene que ver con la... Bueno, buenos días a todos. Nada más saludo a los que están allí en pantalla, pero buenos días a todos los que están allá debajo de la sábana. No queda pues la cosa simplemente en observarlo ahí. La corrosión es un fenómeno natural, pero tampoco no por eso lo tenemos que justificar. A veces se tiene esa tendencia, ¿no? Bueno, pues ¿cómo la evito si es algo que no se puede evitar? Está ahí, es natural, es cuestión del medio. No, pues es que esa es precisamente la tarea, pues entender los elementos que contribuyen y que influyen para que el proceso se dé, pero además para que se dé de manera crítica. Porque de que vamos a tener corrosión, pues vamos a tener corrosión. Eso es indudable, hay corrosión, hay envejecimiento. Y a veces el envejecimiento ligado con la acción del medio ambiente, de manera a lo mejor un tanto como no se espera, pues puede contribuir para que las cosas se deterioren con mayor rapidez, si se puede decir así. O se deterioren antes de lo previsto, para no hablar de rapidez, sino antes de lo previsto, de lo que nosotros creíamos que debiera de durar. Y en eso, bueno, pues se va la cuestión de los errores críticos de diseño. Ya dijimos que el diseño, que la gente que diseña muchas veces no, quienes participan en los diseños muchas veces no tienen conocimiento a fondo de cómo actúa la corrosión. La otra es que es por economizar, pues hacen modificaciones al diseño original, por economizar, porque nos salga más barato. La otra dijimos, pues la selección inadecuada de materiales, que a veces puede ir un tanto fuera de especificación o un tanto también alejada de las condiciones en las cuales va a trabajar. Y ahí pusimos algunos ejemplos, dijimos no es lo mismo en la orilla del mar o no es lo mismo que hagas que hagas un diseño para una planta que se va a instalar en Suiza, que si se va a instalar en Monclova, Coahuila, o la vas a instalar en Lázaro Cárdenas. Una planta peletizadora, una planta de trituración, donde hay equipos en donde la corrosión también hace sus estragos. Mantenimiento inadecuado, ya dijimos, no se atiende a las zonas críticas de manera especial. Funcionamiento incorrecto de las plantas, no se respetan parámetros establecidos. También ya incluso hicieron algún comentario. ¿Cambió la diapositiva? Sí, profe. Ok.
Presencia en el proceso de contaminantes que no se previeron en el diseño inicial. Decíamos, vamos a hacer una planta, por ejemplo, una peletizadora de discos. Pero resulta que cuando hacemos el diseño de esa planta peletizadora, cuando se diseñan los discos, a lo mejor se hace de manera general, pues. Si viene la planta peletizadora de Inglaterra, por ejemplo, se hizo en Inglaterra, viene y se instala en una zona minera y resulta que el mineral que vamos a procesar ahí, el mineral que vamos a aglomerar en ese disco, tiene gangas que trae residuales que resultan en un ataque severo hacia el disco. Porque el disco siempre va a estar, pues, trabajando, y cuando ustedes vieron la materia de donde vieron peletización, pues seguramente que en algunas fotografías o se imaginan, pues, que en un disco, pues lo que tenemos es el concentrado con un cierto porcentaje de humedad, entre 9 y 10%, con un aglutinante, y lo ponemos a dar vueltas constantemente. Ya de por sí es como un abrasivo que está ahí constante dando vueltas en el disco, hasta que va alcanzando su tamaño y se va precipitando y va abandonando el disco por gravedad. Más bien por fuerza centrípeta, ¿verdad? Tiende a salir. Y entonces, pues estamos generando las bolitas, pero el problema aquí lo tenemos, decía yo, cuando pudiera ser que aparezca en las gangas algún residual, en algún elemento que no se contempló de inicio. Y eso por lo menos tenerlo presente, ¿para qué? Para ser más acuciosos en la limpieza del disco. Generalmente vas a las plantas peletizadoras y los discos pues están operando y en toda la zona de menos movimiento pues hay acumulado el concentrado ahí en el disco. Pues si nosotros somos conscientes o estamos en función del análisis de lo que estamos obteniendo en los concentrados, presumimos o intuimos que algunos de esos elementos pudieran atacar a nuestro disco, pues hay que ser más acuciosos en el mantenimiento y listo. Porque ahí no vamos a poder reclamar. ¿Por qué? Si tenemos un ataque severo de uno de los discos o hay picaduras en el disco que se supone que no debieran estar, y si nosotros reclamamos, bueno, pues también la empresa que lo fabricó va a decir, bueno, es que yo no puedo adivinar. Yo lo hice pensando en un mineral de ciertas características y tú metiste un mineral que traía otro tipo de residuales y no lo consideraste. Debiste ser más constante en el plan de mantenimiento de los discos para evitar un ataque. Es decir, pues otra vez volvemos, pues todo depende si compras o vendes. Si eres el afectado, ¿sí? O eres el que se supone que es el afectador. Entonces el juego pudiéramos estarlo jugando un tiempo en una parte y otro tiempo en otra, pues nosotros simplemente nos estamos preparando para alguna acción en alguna dirección. La otra, pues, falta de seguimiento de los manuales de operación, principalmente en etapas de arranque y paros. Muchas veces los equipos, sobre todo equipos que están trabajando las 24 horas, pues cuando llegamos a pararlos, porque tengamos que hacer mantenimientos mayores, pues no respetamos los tiempos que están establecidos para un programa de paro de esos equipos. Si no respetamos los tiempos, pues podemos tener también situaciones que nos pueden condicionar algunos daños posteriores. O la otra, en las etapas de arranque. Está previsto que debe tardar una semana en lo que le tenemos que ir calentando poco a poco, agregando los primeros elementos para empezarlo a echar a andar, porque tardó 12 años o 15 años operando 24 horas. Y nada más se paraba de manera circunstancial, pero volvía a continuar y volvía a continuar. Así es como operamos y me hago la referencia a la parte de la minería, pues porque es donde estamos chambeando constantemente, las 24 horas, y los equipos están sometidos a severos esfuerzos
y a contacto constante con ambientes diferentes. Entonces, incluso el hecho de que cambiemos de un mineral a otro es que no nos llega mineral de una sola mina, nos puede llegar mineral de diferentes minas. Agarré el ejemplo del caso de la peletización porque es algo real, pues, porque además estuve en las peletizadoras y estuve haciendo pruebas de peletización. Entonces, estamos recibiendo, de pronto nos dicen, este mineral viene de la Perla, este mineral viene de la mina de Hércules, este mineral viene de otra mina X. Este mineral viene, es un concentrado ya combinado, viene producto de la mezcla de varios minerales. Entonces, ese es el asunto. No pensar que todos los minerales se van a comportar igual dentro de los dispositivos. En términos generales, pues un sistema de corrosión es heterogéneo, por lo que estamos diciendo y por todo lo que implica. Involucra varias fases que interactúan mediante reacciones químicas o electroquímicas y que pueden muchas veces convertirse en sistemas autocatalíticos. Que si ya de por sí son sistemas espontáneos, si son sistemas espontáneos, que no necesitan más que coincidir los elementos que los constituyen, cátodos, ánodos y un electrolito conductor, que siempre lo hay, la humedad ambiente, la simple humedad ambiente, la humedad relativa, esta que está aquí en el ambiente, es suficiente para que se acumule humedad. Todos lo hemos visto, en las mañanas vemos cómo hay rocío en los pastos, en los árboles, en los autos amanece la capa de agua, producto de la humedad ambiente. Entonces toda esa humedad se acumula en los materiales. Y la otra es que algunos elementos que haya en el medio ambiente pueden contribuir para que esto se vuelva una catálisis severa y entonces el proceso se acelera. Sí, es espontáneo, pero ahora es un proceso espontáneo, pero además automotivado, impulsado por la propia naturaleza, por elementos que están presentes en el propio sistema. Pero lo que yo les decía, bueno, pues siempre se va a presentar corrosión si coinciden estas cosas. Una estructura construida de diferentes materiales metálicos, todos los equipos traen diferentes materiales. Tienen materiales, unos que fueron forjados, otros que fueron laminados, otros que fueron fundidos. Otros productos de un simple estiramiento. Forja abierta, forja cerrada, en estampa. O sea, los materiales se van a integrar porque todos tienen diferentes funciones y vienen de diferente origen de proceso. Su manufactura fue diferente. Entonces son materiales distintos. Además de eso, ahora le agregamos que cada aleación tiene una microestructura típica. Y si ya de por sí se pueden formar pilas entre la diferencia de los materiales en su esencia, como elemento ya constituido físicamente, ahora se agregan en cada una de las piezas pues las diferencias microestructurales que son naturales también. Tamaño de grano distinto, diferentes fases. ¿Por qué? Son de diferente origen. Pues. Algunas incluso, bueno, no incluso, muchas son de diferente grado de acero. Van a hacer funciones distintas. Unas simplemente van a integrar, otras van a tener que realizar esfuerzos cíclicos, otras a lo mejor nada más esfuerzos de flexión, otras torsión, otras compresión. Cada uno va a tener una función distinta. Estoy hablando de un equipo en general ya. El equipo necesita realizar varias funciones y requiere de materiales que tengan diferentes características para cada cosa. Si no, pues estaríamos hablando de un material monolítico, así como pues a lo mejor como el brazo de una prensa hecho en un proceso de forja que pesara, no sé, 15 toneladas, ¿no? Pero bueno, diferentes fases, diferentes tratamientos térmicos, diferentes grados de pureza, diferentes condiciones que pueden ocasionar esfuerzos internos o encontrarse sometidas a tensiones o presiones externas combinadas, etcétera. Todo lo que podemos imaginar los ingenieros una vez que vemos una máquina
que está realizando un trabajo y que además lo debe de realizar tan sincronizado que tenemos que salir con tolerancias específicas. Y ahí ya vamos, pues depende del tamaño. En la medida en que aumente el tamaño de la pieza, bueno, tenemos más margen de tolerancia. Pero en la medida en que disminuye el tamaño y que los espesores se vuelven muy pequeños, nuestras tolerancias disminuyen al nivel de micras. Y si la norma nos está dando esas regulaciones, tenemos problemas y los equipos se nos descalibran, pues, por todo lo que estamos diciendo. Por eso tiene sentido los mantenimientos preventivos, el programa de mantenimiento preventivo. No irnos con la finta de esa clásica de que, no, hombre, todo está saliendo bien, ¿para qué le paramos el equipo? Está trabajando bien. Sí, sí está trabajando bien. Pero podría ser que si no le damos el mantenimiento que en ese momento está previsto, el equipo pudiera en algún momento entrar en algún deterioro muy leve, pero que sí puede impactarnos en el producto y entonces vamos a tener problemas, por lo que ya también comentamos. En equipos grandes o no comunes, que es el término más adecuado, equipos grandes, no comunes, que no puedes ir a la tienda ni tampoco puedes llamar a la empresa para que te manden otro, pues no. Se descalibró algo por alguna reducción, hay que hacer un mantenimiento, hay que hacer una reposición y hasta que llegue la pieza. Y esa es nuestra responsabilidad, ¿eh? En el ámbito de nuestra función, del pensar, pues esas son parte de nuestras responsabilidades. Porque los accionistas o los jefes de las grandes empresas, pues nada más te van a decir, ¿y en qué estabas pensando, ingeniero? Pues y por eso te tenemos ahí. Esa es tu labor. ¿En qué estabas pensando, no? ¿Dónde vives? Diferentes tipos de uniones. Les insisto tanto en estas cosas porque es la clave del asunto. Ya terminando estas sesiones, casi nos olvidamos de esta parte, que es la parte de la praxis, pues. La teoría, pues sí, nos aporta cosas para ampliar el conocimiento, pero en la praxis, pues a veces es la ética y es el sentido común del ingeniero o la ingeniera. Diferentes tipos de uniones, si es soldadura, si es remachado, si son ensambles, si son atornillados, cuál está unido a cuál, pues todos estos aspectos finalmente son importantes. ¿Sí? Unas partes se van a comportar como cátodos, otras como ánodos, y si hay humedad, hay la posibilidad de que empiece a funcionar la pila. ¿Cuál pila? Pues esa que dijimos, la de electrodos diferenciales, la de concentración, ¿sale? Sea concentración salina o sea aireación diferencial. Y la otra, la pila de temperatura diferencial. Y eso seguro que lo tenemos en toda la estructura y en una planta integrada tenemos infinidad de potencialidad de que se presenten las pilas y que empiecen a chambear, algunas imperceptibles, ¿eh? Porque algunas son, acuérdense, microscópicas. Entonces tenemos pilas micro y pilas macro. Pilas micro y pilas macro. Pero todas cuando están funcionando generan electricidad. Hay flujos de electricidad constantes en el ir y venir del intercambio de electrones entre las sustancias. Además, pues por necesidad, a lo mejor tenemos que integrar algunos materiales de tipo cerámico, algunos poliméricos o algunos materiales compuestos. ¿Dónde se va a formar la pila? Pues ahí donde quede la unión de un material compuesto con un material metálico, ahí donde está la interfase, porque puede dar, como no vamos a poder soldar, ahí se puede acumular suciedad y retener la humedad. Pues ahí está, es un material compuesto. A lo mejor es un material polímero, pero que con el tiempo se va a abrir. Se va a resecar el polímero, se va a abrir un poco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues estar cambiando donde tenemos rellenos poliméricos, pues tienen un tiempo de vida.
se resecan, pierden su elasticidad, no se degradan del todo, pero sí se degradan sus propiedades. Y entonces, pues lo que hay que hacer es quitar ese polímero, volver a poner polímero en el programa de mantenimiento cuando toque y órale, pues resarcimos nuevamente con polímero, volvemos a rellenar. El principio es que nosotros tenemos que ser ingeniosos para que el contacto de esos elementos que están integrados como cátodos y ánodos, el contacto con el medio ambiente, pues tenga la menor de probabilidades. Eso sería tener un pensamiento para prevenir la corrosión. Un medio ambiente que esté en contacto con toda o parte de la estructura, con toda la estructura o parte de la estructura, que le conocemos como pues, atmósfera corrosiva, porque el tema es corrosión, ¿no? Pero la atmósfera está ahí. Y la atmósfera ya de por sí, pues es corrosiva. ¿Por qué? Pues porque tiene oxígeno y no lo podemos quitar porque el oxígeno pues es la vida para todo, ¿no? Actúa en los procesos de vida, nosotros mismos no existiríamos sin el oxígeno. Presión y temperatura y movimiento relativo. Además se agrega esto, ¿no? Baja presión, variaciones de presión, sistemas alta presión, alta temperatura, mediana temperatura, temperatura ambiente y movimiento relativo. Sistemas agitados, flujos, movimientos de materiales gaseosos o líquidos o en forma de pulpas, como emulsiones, que a veces son como lijas. Imagínense pues un tubo que va a conducir a través de 20 kilómetros una pulpa de mineral que viene a 300 millas. Pues la velocidad a la que se mueve es importante, ¿no? Y las curvas que tenga también, porque van a estar moviendo una emulsión que trae partículas metálicas muy finitas y que está pasando y barre la superficie. El material va a formar su película. El material forma su película. El tubo forma la película por dentro. Pero hagan de cuenta que están pasando una lija. Las 24 horas están pasando a través de ese tubo, pues, metros cúbicos de una pulpa que lleva una concentración de un mineral que ahí se comporta como una lija en la superficie y barre el producto de corrosión que está protegiendo al tubo. ¿Y qué pasa cuando se barre el producto de corrosión? Lo que hace el tubo es volver a formar el producto. Y entonces se va adelgazando en algunos puntos más que en otros. ¿Qué pasó? ¿Y en ese proceso de que se lleva la parte corrosiva, no también se lleva parte del tubo? Pues eso es lo que estoy diciendo, José. Pero, o sea, no corroído, sino por la parte o la especificación de que es de lija. Al llevársela, ¿no lleva algún recubrimiento extra para lidiar con eso de la lija? A ver, piensen ingenieros y ingenieras. Miren, cuando vas a conducir este tipo de soluciones, si tú colocaras, por ejemplo, nada más piensen en las características que tendría que tener si pensaran en poner una capa por dentro. Porque tienen otro riesgo. Si se rompe la capa en algunas partes, esos puntos se van a convertir en ánodos muy activos. Entonces es contraproducente en estas condiciones, de manera concreta, en estas condiciones, cuando vas a mover partículas en emulsión, es contraproducente pensar en poner una película. Tienes que pensar en qué, pues en una aleación, ¿no? Una aleación que forme la película. Por eso les decía, si la emulsión barre la película por fricción mecánica, pero además con la contribución de la corrosión, porque estás manejando un ambiente húmedo, está contribuyendo la corrosión y está contribuyendo el desgaste físico por el simple hecho que las partículas están rozando la superficie del tubo, pues entonces hay que pensar en una película que la forme la aleación de por sí
en su reacción con el medio ambiente. Entonces, ¿qué vas a esperar que suceda? Que en algunas partes donde está más fuerte, en una inflexión, por ejemplo, o en alguna cerca de donde están las válvulas que regulan la presión, es donde puedes tener mayor problema. Estamos pensando en que estás manejando una emulsión abrasiva, pero que además contribuye a la corrosión. ¿Cómo se va a presentar el problema? Sí va a haber un adelgazamiento por el interior del tubo en algunos puntos, donde las turbulencias son más apreciables. Bueno, en una ocasión, allá en un agitador en la planta, nos encontramos que, pues de pronto ya no nos estaba dando la densidad que estábamos esperando. O sea, tenía que salir con cierta densidad el concentrado y empezamos a notar que la densidad no estaba siendo normal, estaba regulando. Y pues cuando se fue a ver, pues imagínense un agitador de esos, tenía 20 metros, 8 metros de, un tanque de 20 metros, 8 metros de alto, y con una propela constantemente agitando para mantener una densidad constante. Pues fuimos a ver y ya no estaba la propela. Ya nomás era los puros muñones, ya se había acabado. Imagínense ahí las 24 horas para estar abasteciendo la pulpa. Una vez, oye, pues ¿qué pasó? Pues hay que ir a ver, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, pero tienes que hacer y vaciar el tanque. ¿Qué pasó? No, pues la propela que se movía en el asiento, el ala a veces que estaba girando para estar manteniendo la agitación, pues resulta que ya no estaba, ya nomás estaban unos muñoncitos ahí, ya se la había llevado la corrosión. Pero entonces se acabó, profe. Se acabó, pues no lo ves. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Pues cuando ya la densidad no nos estaba saliendo. Por eso dices tú, es cierto, ¿no? La corrosión existe hasta que aparece, sí, pero ya cuando aparece ya te desgració el sistema. Pues, bueno, a partir de ahí, ¿saben qué? Pues periódicamente hay que hacer inspecciones, hay que estar revisando que esté ahí la propela. No necesariamente necesitas echarte el clavado, ¿no? Pero hay maneras de estar probándolo y haciéndolo. Pero cuando te metes en el ciclo de que están las 24 horas chambeando, chun, y se viene el pleito, pues siempre va a haber pleito, a ver quién tuvo la culpa. Y a ver si fue que cambiamos de mineral y no avisamos, o que llegó un concentrado de otra mina y fue más agudo el ataque. Palabras más, palabras menos, siempre va a haber discusiones, porque créanme, lo que nos estaba haciendo el no tener la densidad adecuada, pues eso nos va a pegar muy duro a la hora de los procesos continuos, porque dependemos de que nos esté regulando una densidad. Ahora, ¿dónde vamos a chambear para agitar para que la densidad se mantenga constante? Hay que improvisar, siempre se resuelven las cosas, pues, pero sí son situaciones que hay que tener previstas. Y en ese sentido, ya que estamos hablando pues de desgastes, porque finalmente pues no es más que eso, ¿no? Si la corrosión se da a nivel superficial, lo que representa pues es desgaste en algunos puntos, desgaste más fuerte en los puntos donde la corrosión es más localizada, menos desgaste donde tenemos pues menos acción de esfuerzos, sobre todo, que tienen que ver con esto, esfuerzos friccionantes, contribuyendo con medios que tienen elementos oxidantes disueltos. Hablamos de desgastes adhesivos, precisamente cuando son dos superficies blandas y que con el tiempo pues empiezan a rayarse por lo mismo, y hay un desgaste ahí que se le llama como un desgaste adhesivo, como que se pegan las dos piezas por su falta de dureza, y con el tiempo hay un desgaste severo. Hay otro tipo de desgaste que se le llama desgaste abrasivo, en lo que pues ya estamos pensando que debe de ser pues alguna superficie más dura frente a otra más blanda. Y el más duro pues hace un efecto de abrasión sobre el más blando y también va a haber un desgaste. Pero miren, entendemos que en el ámbito de las propiedades físicas y estructurales, pues esto está calculado en las características de la pieza. Si la pieza va a ser sometida a desgaste abrasivo, pues se prevé en sus propiedades
que resista cierto tiempo, aun cuando esté sometida a ese desgaste, para dar un servicio en términos de eficiencia. Pero cuando viene a contribuir la corrosión, que ese es el detalle adicional, cuando aparecen en el medio ambiente elementos oxidantes que contribuyen a que la corrosión ahora, ese desgaste abrasivo sea más severo, pues entonces ya tenemos una situación que hay que definir. Y muchas veces entramos pues en el terreno otra vez de litigio, porque estamos reclamando porque la pieza se está desgastando antes de tiempo, y el que la fabricó pues nos demuestra que respetó la norma, que hizo todo, que era la composición química, que se hicieron todas las pruebas estructurales, todas las caracterizaciones para tener la certeza de que estábamos dentro de la norma. Y entonces pues nos empieza a decir, y ya checaron la cuestión, el ambiente en el que están, revisan cuál es la composición química del aire que está en la atmósfera cerca de donde están trabajando. Revisan, hacen pruebas de composición química del aire para saber qué tipo de sustancias tienen. Y así uno dice, ¿pruebas del aire? Pues sí, porque además de la humedad ambiente, ¿cuál es tu atmósfera? Pues ¿cómo checas cuál es tu atmósfera? ¿Qué características tiene tu atmósfera? Hay que revisar. Y ahí pues a veces perdemos terreno en el litigio. Pues a veces también es por desconocimiento, porque pues, o porque no lo tenemos presente todos los días. Nos metemos a veces en la preocupación fundamental de quienes estamos en el proceso productivo, es cumplir con los pedidos, ¿no? Que las piezas salgan y se vayan al cliente. Pero como todo, ¿no? Como todo, incluso nosotros mismos, los seres humanos, si nos ponemos a trabajar, y nunca le damos mantenimiento a nuestro cuerpo, no le damos los reposos que requiere, no le damos las liberaciones que se requieren, no vamos al deporte, no hacemos ejercicio, pues de pronto empezamos a sentir que un pie no nos responde igual, o que se nos duerme un pie y el otro menos, o que nos empieza a doler más una cadera que la otra, o ya viene la espalda, o ya viene la contractura, los músculos están ya protestando. El cuerpo está protestando, ya, espérate pues sí soy una maquinita, pero hay que manejarme y hay que darle mantenimiento, hay que descansar lo suficiente, y pues es lo mismo, ¿no? También somos material y estamos sujetos a fatiga, a desgaste y pues a deterioro. Así funcionan los equipos también, necesitan mantenimiento, desgaste. Necesitan mantenimiento para evitar el desgaste, para evitar la fatiga, y de vez en cuando pararlos un poquito para que se aireen y darles unas sopleteadas con aire caliente en las zonas críticas. Hay desgastes superficiales por fatiga también, es decir, bueno, pues el material se fatigó y como consecuencia pues vienen las fallas. Por eso los cursos de análisis de fallas, imagínense, estar analizando la falla, pues es ya estar analizando las consecuencias de algo. Fíjense, algo que no se hizo de manera correcta por algún punto, algo estuvo mal. A ver, ustedes ya llevaron análisis de fallas. ¿Cuál es la presunción? Se dice presunción porque es más correcto de decir suposición. Presumir es tener la idea de que algo pudo ser así. Presumir es sospechar algo. Entonces se dice, se tiene la presunción. Hay una falla. ¿Qué es lo primero que piensan ustedes cuando hay una falla?
Por fatiga. Lo primero que piensan es que pudo haber sido por fatiga. Y si la falla se dio antes de lo previsto, ¿qué piensan? Composición. Ok, composición, Josué. ¿Qué piensas, Montserrat? La falla se dio antes de lo previsto. Te están mandando a que analices una falla que se presentó de manera imprevista y que además pues fue antes de lo que debiera haber sido. ¿Qué piensas? Pues sí, podría ser por composición, por los materiales, o tal vez incluso por el diseño. ¿Dónde estaba funcionando la pieza? Ya se te ocurrió otra cosa diferente, ¿no? ¿Dónde estaba funcionando esa pieza? Miren, hacer la historia. Hay casos de litigio. Bueno, es que va a depender de los impactos, ¿eh? Es que va a depender de los impactos. Miren, la puerta de ahí de su jardín la pueden tener con unos agujerotes que ya entren y salgan las ratas por debajo. No hay problema. Todavía funciona porque por ahí no caben las ratas de dos patas. Por ese agujero. Entran las ratitas esas que se meten ratas, se meten hasta una viborilla si viven en alguna zona, así como donde yo vivo, donde hay víboras y tlacuaches y cosas. De pronto anda una víbora en el jardín y hay que sacarla. Bueno, pero la cosa es la corrosión. Está ahí la puerta, ya tiene los hoyos, no pasa nada, ¿no? Sigue siendo un elemento de protección para la casa. Pero piensen en otra cosa. Ahora, está un portón, de esos que hacemos a prueba de tanques de guerra, ¿no? Un portón con unas bases de sujeción en la parte superior y en la parte inferior. Y que el portón es automático y que además tenemos como 5 carros y los 5 carros están entrando y saliendo todo el día y el portón está haciendo run, run, y run, y run. Y además el peso para sostener las puertas arriba. Pues cuidado, porque si un portón de esos se le cae encima a alguien, la lesión puede ser severa, eso si no camina, ¿eh? Se abre el portón y si por corrosión ya fallaron los puntos arriba, pues puede venirse sobre alguien y si es muy pesado, pues lo va a lesionar de manera severa. Es un ejemplo un poquito ya más crítico. O un techo que de pronto empezamos a ver que aparecen casi dibujadas las varillas abajo, ¿verdad? También se dan. Que el techo ya empiezas a ver que las varillas casi ya se ven dibujadas, la oxidación de las varillas ya se ve proyectada ahí en los techos ya. Ya casi no hay varillas, nomás hay un dibujo, pues. Esos techos pueden colapsar. En algún momento se viene la estructura abajo, porque lo único que la sostiene arriba es el acero. Es el acero lo que la está sosteniendo. Cuando el terremoto, creo que fue en el 85, terremoto de la Ciudad de México, la UNAM, el Instituto de la Facultad de Química de la UNAM, hicieron bastantes estudios de los edificios que se cayeron. ¿Y qué creen? Que algunos edificios ya no tenían varillas en las cimentaciones? Ya nada más estaban los agujeros rojos. Entonces, muchos de los edificios... Sí, en serio. En serio. No sé si todavía haya por ahí fotografías de los reportajes del sismo del 85, pero sacó algunos reportajes la UNAM de que varios de los edificios, sobre todo en la Facultad de Química, porque ahí es en donde está la parte de la corrosión, donde está el Instituto de Corrosión de la UNAM. El doctor Genescay Ongueras es uno de las personalidades de la corrosión en la UNAM, y él hizo varios estudios con sus estudiantes de doctorado y maestría, y encontraron que en algunos
ya no estaban o sea, había solo residuos de las varillas en algunas partes. Imagínense cuando viene un sismo de estos, pues esto se viene abajo. Y surge la idea ahora, a partir de estas cosas empiezan a surgir las ideas, ¿cómo le hacemos para meter sistemas de protección que nos ayuden, por lo menos que en las bases que sustentan las cosas, ayuden a que permanezca ahí más tiempo, lo que le da la tenacidad y la consistencia a las estructuras? Estábamos viendo la parte del techo. No minimicen cuando ya empiezan a verse las partes de la... Quiere decir que ya hubo la humedad estuvo penetrando por la parte superior de un techo, de un colado, le llaman. Estuvo entrando la humedad y llega a la varilla se empieza a hinchar. ¿Y qué hace? Pues empieza a agrietarlo más, porque se va formando el óxido y el óxido necesita espacio, y entonces ¿qué hace? Empieza a hincharse y empieza a agrietar. Y ahora las grietas son microgrietas, pues esas grietas microscópicas que se van haciendo empiezan a permitir mayor filtración de agua. No se ve, no lo ves, pero adentro ya es una fiesta, pues. Y la varilla sigue creciendo, se sigue engrosando. ¿Pero qué está haciendo? Pues está cambiando de metal a óxidos. Y todos los óxidos que tú estás... Pues entiende, si haces el cálculo de estequiométrico, te vas a dar cuenta que el óxido pues tiene mayor peso, mayor cantidad de masa que el metal original. Y se está agregando materia y entonces llega hasta un momento en que la varilla pierde sus propiedades y puede colapsar. Ha sucedido en puentes, en comunicaciones y transportes, pueden encontrar también historias de puentes que se han caído porque las estructuras se han oxidado al extremo, la parte que le da la tenacidad al hormigón, pues. Profe. ¿Qué pasó? Una pequeña pregunta, la verdad ahora sí que me picó mucho la curiosidad cuando dijo lo del terremoto. Entonces, está diciendo, con otras palabras, que una estructura, un edificio puede quedar sin el armazón de metal, que es lo que le da más bien estructura al paso del tiempo. O sea, muchos edificios en el DF, pues que no se cayeron, actualmente pueden tener esa condición. Sí, edificios viejos que tengan cimentación basada en hormigón. En hormigón. Sí. Okay. Sí, porque acuérdense que estamos hablando aquí nosotros también, por eso decíamos en un principio, a ver, ahí va pues el ejemplo, miren. Por eso decíamos en un principio que parece ser que es la venganza de la naturaleza, cuando alguien dice, es que, pues en la medida en que nos cuesta más dinero quitarle los elementos oxidantes a los minerales, parece ser que esos tienen mayor tendencia desde el punto de vista termodinámico a regresar a su condición original. Ahí están las casonas de Pátzcuaro, ¿no? Son de adobe y tienen cientos de años, pero son de adobe, es material natural. Allá están las catedrales en Europa, pues. ¿Cuántos siglos tienen? Pero son el material natural. Es la piedra amontonada nada más, integrada. Incluso los propios elementos de integración son naturales, son arcillas para ir integrando. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Nosotros estamos haciendo una estructura metálica con un material potencialmente fuera de su equilibrio. Desde el punto de vista termodinámico, lo que hicimos fue sacarlo de su equilibrio natural. ¿Y qué hace el material? Tiende a su equilibrio espontáneamente. Entonces, ¿hoy qué se hace? Hoy se toman una serie de previsiones, hasta de meter embebidos ahí pequeños ánodos de sacrificio, hacer muchas cosas para tratar de que la estructura de base nos funcione un poquito mejor. ¿Sí? Meter elementos que permitan que la estructura de concreto se mantenga más seca para que no absorba tanta humedad. Así hay muchas cosas que se trabajan ya en el ámbito de prevenir esto. Pero sí hay edificios viejos que si no se cayeron, bueno, podrían tener ya problemas estructurales. Esa es una. La otra cosa es cuando por falta de ética le metemos a un edificio que tiene determinada altura, le metemos materiales fuera de especificación.
No sé si también se dieron cuenta que en el terremoto, creo que fue en Chile, sí fue en Chile, hace algunos años, también se cayó un edificio, pero en ese encontraron, imagínense un detalle muy simple. El edificio se cayó y encontraron que no tenía el número de anillos que debía de llevar las cadenas. Si han visto que le ponen una cadena de varillas cuando están construyendo y lleva los anillitos. Ah, bueno, pues allá para ahorrarse, no le pusieron la cantidad que especifica la norma de anillos y por eso se cayó el edificio. No soportó la sacudida del temblor y bueno, esas son otras cuestiones, ¿no? Eso tiene que ver también con la ética profesional de quienes hacen estas cosas. Entonces, por eso es, bueno, ¿quién fue? ¿Fue la corrosión? Pues ahí ya tienes un argumento, ¿eh? Así que ya están así como pensando, no, pues siempre que yo tenga broncas le echo la culpa a la corrosión y ya me libré, ¿no? Fue la corrosión. Pero la otra es la falta de ética y las cosas que hacemos a veces, porque todos nosotros tenemos relación con normas que nos regulan todo lo que tenemos que hacer por las implicaciones. El tiempo de vida de las estructuras, de los materiales y los riesgos latentes que puede haber si no hacemos las cosas bien para la vida de personas, para la contaminación y vida de animales, para la afectación al planeta, la afectación al medio ambiente. Entonces, hoy tenemos que pensar en esas cosas. Desgaste corrosivo, bueno, ya dijimos, pues aquí, desde luego que está interviniendo la corrosión, además, ¿sí? Además de los deterioros normales que está sufriendo las piezas, si le agregamos que la corrosión está contribuyendo, bueno, pues la cosa es un poquito más severa y la falla va a venir más rápido. Pues seguramente que cuando estás analizando una falla, pues tienes que estar pensando qué fue lo que pasó. Y les decía, en algunos litigios, hacer el estudio, la historia del material. Hagan de cuenta que ustedes les detectan de pronto, bueno, no a ustedes, pues a una persona le detectan de pronto, tienes un cáncer. Y se ponen a revisar cuál es su historia para poder tratar de ver si visualizan por qué le apareció un cáncer, que seguramente va a cambiar el destino de su vida. Bueno, pues acá también. Aparece una falla muy crítica, muy severa, y hay que hacer el estudio de la historia del material, fíjense. Y a veces hasta se llegan los extremos hasta de qué minas o de qué zonas venía el mineral del que se hizo esa pieza. ¿De dónde pudo haber venido algo que se nos escapó cuando no lo pudimos percibir en el ámbito del proceso? Si venía de chatarras, si venía de minas, qué procesos fue lo que pasó hasta llegar a ser finalmente una pieza que se instaló en algo y que falló pues antes del tiempo previsto. Claro, cuando se llega a eso, pues realmente es porque a los ingenieros se nos escapó algo, ¿no? Se nos escapó algo en alguna parte o alguien no hizo el trabajo como debía de ser. Y bueno, un litigio se tiene que resolver. Y las aseguradoras detienen todo hasta que no se resuelve por dónde está la jugada, ¿no? Con la esperanza incluso de que si se puede, cargar responsabilidades, no pagar. Y hay empresas que se pueden ir a la quiebra a veces por errores de este tipo. Bueno, se atreven a hacer grandes proyectos de ingeniería, confiando en el conocimiento científico y tecnológico. Porque los grandes empresarios no necesariamente son los que hacen las cosas, ellos nomás ponen la lana. Ellos ponen el dinero y la gente de la operación pues somos los que estamos ahí. Hay algunas disyuntivas importantes, por ejemplo, miren, una empresa productiva es más común que se haga referencia a los problemas ocasionados por la corrosión que al propio estudio del fenómeno. Es decir, es más común que se hable de la corrosión, pero no de preparar a la gente para que sea más preventiva en cuestiones de corrosión. Primero, utilizan materiales económicos,
considerando los costos que representa la implementación de un programa de prevención y control de la corrosión, aunado al mantenimiento preventivo. Vamos a meterle materiales económicos y nos vamos a comprometer a darle mantenimiento y a estar al pendiente. Nos vamos a ahorrar una lana. ¿Eh? Segundo, pues utilizar aleaciones especiales de mayor costo, de probada resistencia a la corrosión en los ambientes en donde se presuma mayor riesgo. Son las dos posibilidades. Meto materiales económicos siempre y cuando yo estoy consciente que voy a estar cuidando y dando que los mantenimientos sean cuando se pueda, ¿eh? Y segundo, utilizar aleaciones especiales más caras, que me dan más tranquilidad, no tengo que estar dando mantenimientos tan continuamente, no tan acuciosos, pero voy a hacer la inversión más fuerte. Vamos a ver. Caso 1, problema localización de desgastes y deterioros prematuros en puntos clave de las instalaciones, que pueden propiciar fallas de consideración no previstas. Posibles causas: no se seleccionaron adecuadamente los materiales o no se hizo un estudio adecuado del medio ambiente de trabajo. No se seleccionaron los materiales o no se hizo un estudio adecuado del medio ambiente donde iba a instalarse ese equipo. Caso 2, para un empresario o tecnólogo el problema de corrosión no existe hasta que aparece. Y claro, cuando esto sucede hay consecuencias y entonces quieren que a través del estudio de las fallas nosotros les digamos quién tuvo la culpa. Hay que analizar la falla en todas sus implicaciones para ver de dónde pudo haber venido el problema. En algo que falló y no debía haber fallado. Posibles causas: falta de personal capacitado con conocimientos suficientes sobre el fenómeno de corrosión. No en todos lados hay. Ya existe la carrera de ingeniería en corrosión, ¿eh? Ya hay ingenieros en corrosión. Es un campo multidisciplinario muy amplio. ¿Sí? Solamente hay un handbook de protección catódica, hay un handbook de protección anódica, hay un handbook de corrosión a alta temperatura. Entonces es un tema crucial. Caso 3, problema: no se construyen las instalaciones considerando criterios de diseño anticorrosivos. Posibles causas: ahorro malentendido en los presupuestos de planeación, o bien, miren, hay un ahorro malentendido en los presupuestos de planeación, o bien hay ignorancia de los mecanismos de corrosión y su relación con los materiales y medio ambiente de trabajo. Entonces, cuando se habla de ahorrarse, cuando se habla de, voy a llevar mi coche aquí con el... A mí me acaba de suceder, por cierto, los comento. Llevé mi coche a un taller, dije, no, pues traía un problemilla allí en la base del filtro de la gasolina. Y le dije, bueno, pues, ya vi cuál es el problema, lo voy a llevar aquí a un taller, y lo llevé a un taller ahí nada más, donde supuestamente arreglan Volkswagen y que lo hacen muy bien. Y le cambiaron esa base. Y ahora cuando se me presenta un problema mayor, lo llevo a la agencia y me dicen, ¿sabe qué? Es que esa base que pusieron ahí, esa base contribuyó para la corrosión de la pieza de abajo. ¿Y saben en cuánto me va a salir el chiste de cambiar la otra pieza? Que se deterioró como consecuencia de acoplarla con otra que no era la adecuada. Pues nada más 6,500 varos. Y es la base donde donde se asienta el filtro de la gasolina. Y me dice el cuate de la agencia, venga, cuando ya me tiene el diagnóstico, venga, le pusieron una pieza chafa ahí. ¿Dónde? Ahí mismo. Esa pieza no es de aquí, esa no es original de aquí. Esa pieza se la pusieron en alguna otra parte, pero ¿sabe cuál es el problema? No hay que cambiar la pieza. Esa pieza le cuesta 120 pesos. Lo que hay que cambiar es la pieza de abajo porque esa ya la deterioró. ¿Cómo ven? Y la otra pieza, ya en conjunto, dijo, pues se le va a ir el presupuesto, vamos a encargar la pieza ahí, ya llevo 15 días esperándola,
porque además en este tiempo no hay producción como la había de manera normal. La pandemia generó muchas broncas. Vamos a encargarle la pieza y ya llevo 15 días y no ha llegado la pieza, la de abajo, la que se supone que tendría que estar bien. Son los pequeños detalles, pues. Pero bueno, ahí fui yo, pues con esas decisiones que uno toma. Pero bueno, se nos fue el tiempo, parece ser que estaba medido más o menos para la clase de hoy. Y en las dos clases de la próxima semana, martes y miércoles, pienso en que veamos un recorrido general de los tipos de corrosión, así una plática general rápida, porque sobre eso vamos a platicar, vamos a verlo de manera más acuciosa en sus exposiciones. Ustedes van a hablar ya de manera muy concreta de un tipo de corrosión. Y ahí ustedes ya se van a ampliar en función de lo que aprendieron, pues para que, si me van a hablar de una corrosión por picadura en aleaciones de aluminio, pues ustedes ya van a decir cuál fue el mecanismo que intervino ahí, cuál fue la causa de esas picaduras en una aleación de aluminio, o en un bronce, o en un acero inoxidable, o en un acero estructural. Es decir, si su tema es picadura y se asigna algo específico, adelante. Pero es exactamente ya involucrar todo lo que tenemos que aprender en este proceso. Y ahí, pues ahí cerramos la pinza. Cada uno de ustedes presenta su tema y pues es como su examen de graduación de cada quien en la materia. No hay para más. Entonces, si nos pusiéramos hay temas muy amplios. Miren, por ejemplo, el tema de corrosión bacteriana es un tema muy complicado. Y además parece ser que un poquito retirado de nuestro campo, porque más bien todo el estudio de las bacterias, tipo de bacterias, características de la bacteria, cómo vive, cómo convive, pues es el campo de los ingenieros químicos. Pero veremos ahí lo sustancial de la corrosión bacteriana, cómo actúa y por qué las canijas bacterias agujeran un tubo o rompen una estructura, ¿no? Ok, pues ahí la dejamos, son las 8, ustedes se van a otra clase y yo también. Gracias por conectarse el día de hoy. Gracias, Yadira, gracias, Josué, gracias, Frida, gracias, Denise y Montserrat. Y a los demás también, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Diviértanse, en serio, diviértanse. Sale, profe, que tenga muy buena semana. Gracias. Gracias. Bye, bye. Bye a todos. Estoy registrando las asistencias, todas las asistencias están registradas. Yo aquí estoy viendo quién está conectándose y quién no. Ok.